Bueno, eh, en esta primera instancia de conversatorio del área de multidiscapacidad, ¿sí? De la materia de multidiscapacidad, yo les expliqué que lo que yo buscaba era poder traerles en parte la práctica, una visión desde la práctica de lo diverso dentro de la diversidad, como pusimos de nombre a los conversatorios. Bueno, perdón. Sigue entrando gente. Les planteaba que, como habíamos planteado en el nombre del conversatorio, desde lo diverso en la diversidad, yo lo que quiero y lo que quiero que ustedes puedan apreciar es esta mirada desde la práctica. Desde la práctica, saliéndonos un poco desde de la teoría en sí, ¿sí? Para que puedan conocer, ya que no tuvieron por ahí la posibilidad este año pandémico de tener un acercamiento más personal a, a las instancias donde se trabaja con personas con discapacidad y sobre todo con personas con multidiscapacidad. Entonces, los dejo con Patricia, les presento a Patricia Brucese. Yo les conté más o menos eh, en, qué, en qué se basaba su trabajo. Así que, Patricia, todos tuyos. Son alumnos de tercer año del profesorado de educación especial. Bien, bueno, primero agradecerte a vos, Flor, por el contacto, el hecho de poder compartir y buenas noches a todos y bienvenidos. Como habíamos hablado con Flor, eh, desde, desde mi recorrido en cuanto a lo laboral en el área, eh, yo fui muy osada porque primero empecé colaborando desde un lugar de ayuda y no siendo ya un docente con una formación, ¿sí? Pero tenía algo que era principal, se podría decir, o necesario, que era el querer ayudar, ¿sí? Entonces luego me formé como docente, pero mientras tanto iba aprendiendo algunas cuestiones que tenían que ver en el agua, ¿sí? Con personas que ya nadaban, personas con discapacidad que ya nadaban en el río y era su tercera experiencia. Como para hacerle un resumen de que uno a veces el título es algo que obviamente uno necesita y porque eso se forma y te da muchas más herramientas para trabajar, pero también tiene que ver qué me pasa con el otro y la condición del otro, ¿sí? Esta cuestión de la empatía. Eh, bueno, mi recorrido lleva más de 20 años, empecé en el área de natación, como les dije, y el proyecto Tiburones en sí eh, tiene como todo, empieza como si fuera una semillita y después creció y hoy es un árbol que tiene un lugar donde se trabaja con discapacidad y multidiscapacidad y en otras áreas también, no solamente en natación, sino que en deportes y en el área de danza. Más allá de eso, eh, eh, ¿qué le pasa a uno como docente o como ser humano cuando encuentra a otra persona la cual quiere transmitir sus conocimientos y tener herramientas, ¿sí? Y entonces yo siempre digo que hay que usar el sentido común y la predisposición de la otra persona. Obviamente, lo mío, al ser no formal, por ahí es mucho más relajado, si se quiere decir, porque, bueno, se trabajan otras cuestiones, ¿sí? Y una vez que me formé como docente de educación física, me abrió un pantallazo enorme de todos los recursos que yo podía tener para llegar con el otro y hacia el otro. Pero lo pensé siempre desde el lugar de no como lo que me habían enseñado en el profesor de educación física, sino que siempre trabajé intuitivamente y con alguien que me iba guiando y diciendo, fíjate cómo responde y fíjate hacia dónde, este, cómo puedes encarar tu trabajo, ¿sí? Y ver la respuesta, porque uno siempre tiene que esperar la respuesta de la otra persona.
Yo tengo muchas experiencias para contar en cuanto a lo que es la pileta y la llegada, por ejemplo, de cada uno que entraba con su papá, con el acompañante, con el tío, con el primo, y, y vos ya te das cuenta en la persona cómo viene y el que lo acompaña, si vienen rápidos, si vienen intranquilos, si la persona o el niño con discapacidad viene conectado con el ambiente o no conectado, si le interesa, no le interesa, todo eso uno lo va aprendiendo con la práctica, no hay un lugar donde un manual que te dice, ah, bueno, vos tenés que hacer, no, eso uno lo va adquiriendo. Y lo importante de eso es ver que cada uno es único y repetible. Y eso lo digo desde la con y sin discapacidad, porque yo tengo compañeros que no trabajan de la misma manera que trabajo yo. Y son profesores de educación física, tengo una docente especial también que trabaja a la par y es técnica en natación, y cada uno tiene su criterio de trabajo. Y también aprender a respetar el criterio de trabajo, ¿por qué? Porque eso hace que uno tome un paso atrás y vea también cómo trabaja el otro. Y eso también es, o lo duplico porque me gusta, o me abstengo porque realmente no es lo que, con lo que yo me siento cómoda, con lo que yo me gustaría que aprendan desde el lugar de docente. Entonces, cuando a mí Flor me propuso esta cuestión de contar, es realmente muy rico porque a mí me hubiera encantado que alguien el día que me dio una persona con discapacidad en ese momento que no sabía, no estaba diagnosticado su patología, que a ver, otro tema, patología, es un ser humano que tiene una condición y eso no hace que no va a nadar, no va a caminar, no va a hablar, no se va a comunicar, ¿sí? Es una condición la cual está diagnosticada médicamente, porque sí, obviamente tienen que tener un nombre, pero después de ahí depende del contexto social, del contexto familiar, de la, todo lo que pueda sumar a su vida para que su condición cada día sea mejor y pueda llevarlo de la mejor manera. Entonces, en su momento, cuando Flor me dijo esta cuestión, yo dije, a mí me hubiera encantado que me digan, mirá, relájate, relájate y usa el instinto más los conocimientos que vos tenés y busca que siempre la persona se sienta cómoda. Entonces, ante la comodidad surgen maravillas y situaciones de... Yo he tenido gente con cuestiones de pánico de no meter la cabeza debajo del agua, gente mayor de 60, 70 años, ¿sí? Y personas y niños que, con parálisis cerebral que no podían ponerse boca abajo y después terminan nadando en el río. O sea, siempre se puede, siempre, siempre se puede. El punto es dónde te paras y dónde los recursos que vas a utilizar para que eso suceda, ¿sí? Y que no es un camino fácil de ninguna manera. Una vez un profesor en el profesorado de educación física, una persona referente, Nicolás Romanicio, me dijo, yo te admiro tu labor. Y yo admiraba la labor de él porque, o sea, yo lo que aprendí, es impresionante lo que aprendí. Y me dice, me tuve que ir del evento porque no podía de la emoción, porque me sentí tan atravesado por lo que vos hacés por los chicos, que me tuve que ir. Una persona que ya se estaba por jubilar y que tenía todo un recorrido y que ha trabajado en todos los ámbitos y me dijo, yo no puedo lograr lo que lográs vos. Y yo realmente no lo veo tan grandioso, yo veo que es una cuestión de ayudar al otro, de hacer lo que me gusta, porque también soy una bendecida, trabajo en el lugar que me gusta, con la gente que me gusta y hago lo que me gusta. Entonces, y veo resultados y es maravilloso, y de paso me pagan, o sea que es un combo impresionante. Y entonces, como les decía, está bueno saber de qué le pasa al otro. Pequeñas anécdotas, como para que ustedes se den cuenta. El complejo Los Tiburones es un lugar que tiene total accesibilidad y la idea es inclusión, no integración, ¿sí? Que el lugar esté abierto para todos y que
todos los que están, entran, toman la clase de natación con el mismo profesor y con las mismas consignas, no importa si tenés o no tenés la discapacidad, ¿sí? Entonces, en un horario X entró Julieta Cafese, que tiene una genesia, la cual le faltan los miembros inferiores, un miembro inferior y un brazo lo tiene, ¿sí? Entra con su silla de rueda, ella muy, muy expresiva y muy, hola Pato, hola profe, a los gritos, bla, 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 bla. Y era el horario de niños, no era el horario de adultos, faltaba media hora, pero ella siempre llegaba antes, se ponía a tomar unos mates alrededor de la pila, y bueno, charlábamos. Entonces un niño que estaba 2 andariveles después se acerca y la mira y le dice, hola, hola, le dice Julieta, ¿vos cómo te llamas? Gianluca. Ah, yo Julieta. Te olvidaste las piernas, le dice el nene. Te olvidaste un niño, o sea, lo importante que es la visibilidad. Te olvidaste las piernas. Y entonces Julieta le dice, no me las olvidé, yo soy así, vos sos así. Ah, bueno, y el nene por abajo del andarivel y debajo del agua la seguía mirando. Chau, chau, chau. El nene siguió la clase, pasaron 2 o 3 clases más y el niño se acerca y viene, la abraza y le da un beso. Hola Juli, ¿cómo andás? Y se va. Entonces, la importancia de tener un espacio en común y poder naturalizar lo diverso. Esa es una de las tantas anécdotas que puedo contar y que digo, wow, cómo vivo aprendiendo. O sea, me viven enseñando mis alumnos. Ay, no leí el chat, a ver, que lo quería leer, porque me gusta también. A ver. Ahí te cuento. Ajá, Dicen que lo importante es conocer a las personas por las habilidades y o capacidades y no por la discapacidad, que como claro, bien decís es un compromiso de todos. claro. Eh, yo me acuerdo de Julieta en el encuentro que hicimos de jóvenes ahí en Icho Cruz. Ajá. Cuando la conocí la primera vez también fue como impactante ella. Ella, Claro, porque es sí, una persona que es entra y avasallante. entra, claro, más allá Te del olvidás. resto, es como que Sí, entra así de sí, golpe y empieza a contarte y a hablarte y vos quedas así sí. como Y te superado replanteás. claro. Bueno, a mí qué me pasó. Un día ella tenía que hacer una planilla y tenía que firmar. Y le digo, dale, Juli, firmá. Le digo, dale, porque la tengo que. Ah, era la planilla de los viajes, Entonces, le digo, sos zurda. Ay, boluda, perdón por la palabra. Pero me dice, ¿no te había dado cuenta que soy zurda? O sea, no había visto que era zurda. Claro, era el único brazo que tenía. O sea, era parte de mi cotidiano que no me había dado cuenta. Y eso que yo le decía, bueno, contracción, entro al agua, tracciono, empujo. O sea, pero no me había dado cuenta que era zurda. O sea, cómo su personalidad, ¿sí? Y su humanidad me hizo olvidar de lo otro, porque no me había dado cuenta. Así que bueno, también yo quería compartir el tema de la mirada, lo importante que es la mirada. Cuando entra una persona con ciertas características que salen de la normalidad, entre comillas, eh, cómo el otro percibe, ¿sí? Yo creo que lo, lo que hace un punto y aparte es la mirada y la predisposición. Cuando entra una persona con ciertas características y uno entra con la mirada o de susto o de asombro o de lástima, la persona se da cuenta inmediatamente y entonces se predispone desde otro lugar, ¿sí? Y entonces va a costar entrar en esa persona y poder darle confianza. Imagínense en un medio acuático donde la persona te dice, no, yo jamás me bañé con la cabeza en la ducha, abajo de la ducha. Entonces esa cuestión de la mirada y decir, bueno, la sonrisa y mirarla a los ojos, la importancia de esa conexión. A ver, Juan Cruz, tiene autismo eh, y, y cuando me lo presenta la mamá me dice, mira que no te va a mirar. Le digo, tranquila, no me digas lo que no va a pasar. Déjame que yo lo descubra, déjame que yo vea, déjame que él me muestre, ¿sí? Hoy Juan Cruz baila folclore y baila la zamba
conectado conmigo y con cualquier compañero, que también es importante. Una cosa es la profesora, ¿sí? Y otra cosa es que esté conectado con cualquier compañero. Y es más, escucha una samba, dijo la mamá, el otro día se me escapó de arriba del auto y me agarró la franela y se fue a bailar, porque había en una plaza samba. O sea, al punto de sentirse feliz en lo que hace y poder transmitirlo y no importarle, ¿sí? Y entonces eso, no, porque la persona con autismo no te va a mirar a los ojos, la persona con autismo no va a entender la consigna, la persona con autismo, no, correrse de lo que dicen los libros, que está bueno saberlo, pero también predisponerse para que esa conexión suceda. Y tal vez no sucede en los primeros 5 minutos, ni en los 10, ni en los 15. Tal vez me pasaba con un chico donde él tenía miedo a la embarcación. Él nadaba en la costa del río, íbamos a los entrenamientos y estaba genial. Ahora, ¿qué le pasaba? Se subía arriba de la embarcación y el motor, el sonido, le daba terrible pánico total donde no quería desprenderse. ¿Y qué hacía? Buscaba ¿qué? El piso. Porque el piso, por más que sea el motor, por más que tenga el ruido del motor, todo le daba la seguridad. Entonces ahí aprendí, por ejemplo, exacto, por ejemplo, yo ahí aprendí a ponerme en el lugar de él. Entonces, ¿qué hacía? Fui y me tiraba al piso con él. Y entonces le estaba demostrando que yo lo estaba acompañando hasta en el piso, ¿sí? Fue el último en tirarse en esa jornada. Yo me acuerdo porque eran 15 los que se iban a tirar. Nosotros nos alejamos de la costa y después venimos nadando desde el punto desde donde está la embarcación hacia la costa, ¿sí? Cuando se hace la experiencia de nado, se nada en posta, ¿sí? Nadan 10, 15 minutos, se sube y se tira el otro, se sube y se tira el otro. Los que nadamos 4, 5 horas, 10 horas o 32 horas, cuando hicimos la experiencia Santa Fe Arroyo Seco, somos los profesores. Eso también habla del compromiso y la cuestión de hacer. Entonces yo ahí me di cuenta, o sea, los alumnos te viven enseñando. Me di cuenta, yo me tenía que ir al piso con él, ponerme de panza con él, abrazarlo y decirle, está todo bien, no te preocupes, yo te acompaño. Y después no se quería tirar con el profesor que le tocaba, porque nosotros tenemos una organización, ¿no? Como toda cuestión de dinámica de grupo y de trabajo. Entonces, no, se quería tirar conmigo. ¿Por qué? Porque yo fui la persona que se acercó. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo que las personas que vamos a trabajar en el área, y yo creo que en cualquiera, que tengamos esta cuestión de acercarse. Obviamente, a ver, las instituciones con toda su cuestión de organización, la cantidad de alumnos, tiene un contexto diferente a lo que yo trabajo, que es lo no formal. Pero estoy segura, porque lo puedo firmar, que es preferible perder 10 y 15 minutos en empatizar con el alumno que no llamarle la atención porque no se conecta con uno o no se conecta con la actividad o no se conecta con el grupo. Porque eso lo vas a ganar en confianza y si no empatiza en ese momento, lo va a hacer en algún momento, pero sabe que vos lo estás escuchando, ¿sí? Entonces, esa cuestión que es tan importante del docente con el alumno y también que el compañero que está al lado lo escuche. Les voy a contar algo que no tiene que ver con la discapacidad. Tengo una llamada, disculpen, ya la estoy cortando, ahí está. Igualmente, Patricia, Sí. hace un ratito ingresó Victoria, que es la vicedirectora del profesorado, así que vamos, vamos a bueno, agradecer la presencia de Qué susto. Cristian. A ver las por miradas. favor. A ver las miradas. La cara de los chicos. Nos aceptamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Un gusto. Victoria. Un gusto. Patricia es profe de educación física, acompañante terapéutico, entre otras cosas, y es profe de natación del proyecto Tiburones. Ay, qué bueno. Bueno, colega, soy profe de expresión corporal y profe de teatro. Qué lindo, qué lindo. Qué linda área también para trabajar, qué linda. Sí, por supuesto. Qué lindo. Un gusto, Patricia. Bueno, un gusto. Y saludo también a las compañeras y compañeros que están aquí. Hola, Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Victoria?
Bien. Bueno, no sé por dónde andaba. Y seguís Eh, contando. Estabas contando lo importante de la mirada y lo importante de la mirada del que trabaja con las personas con discapacidad sí, en, sí, en el nexo que se tiene que formar para poder sí, trabajar en realidad. Porque uno no puede ser sí. ajeno a lo que pasa y lo que le pasa a la persona con la que uno trabaja. Ujú. Sí. Ah, y también me refería a lo que son los compañeros, porque a Ujú. veces eh, uno no llega de inmediato, pero sí con esa persona que la tiene al lado y que tal vez escucha. Eso es lo que le quería contar de lo que me había pasado en la colonia este verano, que para mí fue, eh, no era con personas con discapacidad, pero sí tenía chicos a nivel social muy comprometidos, entonces de 10 a 12 años, entonces un chico le grita al otro, salí violador. ¡Wow! Dije yo, señor, ¿qué es violador? Vino a preguntarme el otro que había sido insultado, ¿no? Entonces tuve que hacer un parate en la colonia, sentar a los chicos en ronda, porque las nenas estaban en otro sector, entonces me pareció que como no estaban en ese lugar, me pareció que estaba bueno hablarlo entre ellos, ¿sí? O sea, lo resolví así. Tal vez tendría que haber hablado entre todos, pero como era algo que estaban entre los varones, lo resolví de esa manera. Entonces le digo, ¿vos sabés lo que significa esa palabra? Sí, sé lo que significa el que la dijo. Porque mi papá dicen que violó a mi hermana. Y, pero yo ya sé que no. Y entonces empezó a contar toda su historia por lo que estaba pasando ese niño de 10 años en su contexto familiar. Entonces, uno siempre tiene que tomar cartas en el asunto, en lo que sea. Eso porque para mí fue un antes y un después. En mis 20 años no me había pasado esta situación de, de cómo encarar y cómo dialogar y cómo bajar al habla de los chicos de esa edad y poder explicar que una violación es algo que uno no quiere, que es algo, no, el cuerpo de uno, el respeto del cuerpo, el respeto del otro, que con la palabra misma tampoco. Entonces, eh, esa cuestión, pasaron varios días y después uno de los chicos que había estado en esa situación me dice, bueno, yo ya entendí, yo entendí lo que me quiso decir, ya lo disculpé. O sea, cómo también llevé a la reflexión del grupo, ¿sí? De que tienen que ver al otro y escuchar al otro. A veces no con el niño mismo se logra, pero sí con el amigo y después se logra un vínculo y un nexo. Yo terminé la colonia justo en este año que, o sea, el año pasado falleció mi papá, y para mí fue una cuestión de aprendizaje constante y poder, yo vi que los otros grupos se despedían con todo este trabajo de la burbuja, de que no tocarse, que estos chicos se despidieron, todos llorando y abrazándonos. Entonces el vínculo que se había logrado en mi grupo, yo como que lo vi más fuerte y más fortalecido por todo lo que se había trabajado, por escuchar al otro, por empatizar con el otro, por compartir con el otro y también por hacer cosas que no le gustaban, como por ejemplo la danza, que los varones no querían danzar. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto de que las nenas son más extrovertidas y los varones como que se contienen? Algunos, otros sí les gusta. Este, así que bueno, quería traer a la reflexión eso de lo importante que es el docente en ese momento, porque siempre el docente tiene que actuar. Tal vez después en la reflexión dice, no, tal vez tendría que haber hecho esto, tal vez tendría que haber hecho, pero siempre actuar de la mejor manera y buscar esta cuestión de ida y vuelta con el alumno, siempre van a salir fortalecidos, primero el vínculo y después el contexto y el entorno en general. Eso eh, es muy importante. Eh, y después hablar en cuanto a la familia también me gustaría, porque bueno, en cuanto a lo no formal, nosotros tenemos este espacio donde las familias se quedaban a ver la actividad que su hijo hacía. Y se dio esta cuestión de que no solamente sino que se quedaban a ver, sino que empezaron a compartir, ¿sí? Entonces empezaron a tirar al agua con los chicos y empezaron a ver, y los mismos chicos o los amigos del hijo o del primo o del hermano le decían, vos podés, o sea,
una persona con discapacidad que tenía una complejidad, la que sea, le separaba al lado y le decía, vos podés. Y si no venía, le decía, vení, soplá que yo te enseño, soplá que yo te enseño. Una señora lloraba, sacó la antiparra y lloraba y me decía, yo no te puedo creer que estos chicos me estén enseñando a los 60 años a nadar, y ellos nadan en el río y ellos me están enseñando y yo vengo acá porque me enseñan. Entonces, la familia cuando es tan importante, ¿sí? Tan importante en la persona con discapacidad que, que también hay que saberlas escuchar. Y a veces no hace falta que hablen, sino con el gesto, con la mirada, con esta cuestión de que acompaña, uno se da cuenta, el padre que está realmente comprometido con todo el contexto, con todo lo que lo rodea a su hijo, y el padre que realmente no se involucra, el padre que todavía no, no acepta la realidad. A mí una mamá me dijo, yo acepté que mi hijo tenía síndrome de Down a los 18 años de él. Wow, dije yo, qué fuerte porque perdiste un montón de tiempo. Obviamente no se lo dije, pero lo pensé, la abracé porque me empaticé, porque obviamente no es fácil, ¿sí? No es fácil. Y le dije, bueno, pero ya está, pero ya aprendiste. Bueno, fíjate qué podés hacer por él y qué puedes hacer por los hermanos, que también, ¿sí? Los hermanos, esta cuestión de que necesita una atención especial esa persona y el hermano se tiene que ir adaptando a la atención especial que necesita esa persona y que no es fácil el rol del hermano. Y tenés hermanos que luchan contra eso, tenés hermanos que se encierran y tenés hermanos que se abrazan al hermano y dicen yo te acompaño y te llevo y le dan la mano y bueno, y pasan cosas maravillosas. Y también depende del docente esta cuestión de poder. Nosotros hemos hecho cuando nosotros en el andar del proyecto Tiburones hemos aprendido tanto de la familia que lo hemos sumado y hemos tratado de hacer charla de hermanos, ¿sí? Charlas, pero no para decir vamos a hablar de discapacidad, no, compartamos las experiencias, es importante, compartan las experiencias, ¿qué te pasa a vos, Luisa, que sos hermana de Luis? ¿Qué te pasa a vos? Contame, ¿qué? ¿Y qué sentís? Y a veces te dicen, veo que no lo puedo ayudar, veo que no lo entiendo, veo que no, ¿sí? Y entonces Bueno, eso también. ahí llegamos a algo que quería que habláramos y que muchas veces yo se lo planteo a los chicos, ¿sí? La importancia del trabajo en conjunto con las familias, los profesionales y el resto de la comunidad. Ustedes dentro del proyecto, los eventos que organizan de los cruces del río y del nado, que unen realmente y que muestran y nos permiten corrernos de esto que hablábamos de los pronósticos y los diagnósticos que muchas veces tenemos en la cabeza cuando empezamos a trabajar, porque es lo que vimos en la teoría, ¿sí? Y que es tan importante, esto de poder trabajar en equipo, no solo con los otros profesionales, con profesionales de otras áreas, sino también en equipo con las familias y con el resto de la comunidad, para no ser nosotros también los que los dejamos como relegados a, Sí. ¿sí? Eh, por ahí, no sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta. Alejandra dice, teniendo en cuenta el relato de Patricia, volvemos a escuchar que las barreras muchas veces limitan la participación plena. Claro. Y esto de... ¿alguno quiere hacer una pregunta antes de que sigamos? Hay un ruidito, no sé si es tu micrófono, Patricia, o el mío, A como ver. si fuera un motor. Ah, no, es un ventilador Ah, que tengo acá. Disculpen, pero está haciendo mucho calor no y hay drama, aparte pero yo no entendía porque de a ratito se sentía, yo digo, ¿de dónde viene el ruido? No te preocupes. ahí se escucha mejor mi voz, por Ahí se ahí, escucha mejor. ahí está. Chicos, Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta en sí, específico eso, sobre por favor, lo que porque esa es venía la idea. hablando? Sí, Como para sumar. Y si no, le pedimos a Patricia que nos cuente un poco más sobre estos proyectos que, que llevan a integrar eh, o que sacan en realidad, porque
en los que han hecho de los nados y todo eso, ustedes, en realidad son ustedes los que invitan a las personas que no tienen discapacidad, en cierta forma, a ser parte de. Sí, porque también el complejo es así, ¿cierto? Es un complejo que empezó siendo para personas con discapacidad y que después se abrió al resto de la comunidad. No, en realidad el complejo fue creado para inclusión. O sea, nosotros cuando empezamos con el proyecto Tiburones, en realidad Patricio, porque yo en ese momento no estaba, yo me sumé al tercer año de Patricio, empezó el proyecto siendo para personas con discapacidad. Pero después tenían hermanos y tenían tíos y tenían esta cuestión de querer participar y querer acompañar. Entonces ahí donde se pensó un lugar inclusivo, ¿sí? Donde todos puedan compartir en este momento solamente lo que era natación. Después cuando se abrió la parte del gimnasio, ahí es donde yo empecé a darle danza folclórica, ¿sí? Y bueno, y ahí empieza otra etapa hermosa, donde muchos de los alumnos que tenía en el agua se sumaron a las danzas. Entonces yo le digo, bueno, o les gusta bailar o les gusta sufrir conmigo, le digo, porque, o sea, se libraron de mí en el agua, pero siguen conmigo en las danzas. Y entonces, esta cuestión de empezar con un grupito chiquito, bueno, ya somos más de 30 bailarines, de mamá, por ejemplo, hay una mamá que se quedaba mateando y su hijo justo en el horario de danza, yo estaba dando y él estaba en pileta. Entonces dice, Patri, pero yo quiero bailar. Bueno, bienvenido. Entonces, qué bonito esa cuestión de en un horario donde podía estar tomando mate y charlando, que el querer aprender algo, ¿sí? Bueno, hoy por hoy, Toli hace 5 años que baila y realmente encontró el disfrute, su hijo muy complejo en cuanto a su patología, y encontró el disfrute en la danza y encontró ese cable a tierra que necesitaba, que todos necesitamos en realidad. Todo ser humano necesita un cable a tierra, más allá del aprendizaje, el trabajo y el estudio, conectarse con uno mismo y disfrutar de la vida, ¿sí? Y entonces en el proyecto de Soñadores del Paraná, que hace 5 años que funciona, en este año, en el año anterior de pandemia y en este que seguimos, como el área nacional y provincial no estaba trabajando en la parte cultural, yo insistí en trabajar en lo privado. Una vez que tuvimos el protocolo acá en Santa Fe, comenzamos a trabajar en cada uno en su cuadrado, como dice la canción, de lado a lado, cada uno en su cuadrado, con barbijo. En mi caso con barbijo y máscara, después me saqué la máscara y empecé a trabajar con barbijo porque realmente el dar una clase con barbijo y bailando no se lo recomiendo a nadie. Ahora ya estoy entrenada, pero al principio fue bastante complejo el hecho de dar una clase así. Y bueno, y también, o sea, ¿qué pasó? Yo tenía primer año de un instructorado de danzas folclóricas, ¿sí? Que no contempla la discapacidad, que no contempla a, a, los, a las personas que tienen esta cuestión de un tiempo más para aprender, ¿sí? No es que no lo aprendan, sino que llevan otro tiempo de aprendizaje. Y respetar eso, y, y tampoco estaba preparada. ¿Por qué? Porque la danza es otro mundo, ¿sí? Vos podés enseñar a poner los brazos, pero ¿y la posición y los pies? ¿Cómo haces el paso básico? El 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a tiempo musical, ¿sí? Con personas que por ahí... ahí hay una pregunta. Decime, Flor. Dice, ¿este proyecto va encaminado a mejorar la autonomía de los alumnos? Sí, definitivamente. Definitivamente. Y, o sea, y yo creo que todo ser humano necesita saber que es bueno para algo. ¿Sí? Ah, yo soy bueno para esto, mira vos. Ah, pero también puedo ser bueno para aquello, mira. Y uno se va descubriendo. Yo soy una convencida que uno nunca termina de aprender. Tengo alumnas del centro de jubilados que tienen 78 años
y bailan unas zambas increíbles y aprendieron hace 3 años, ¿sí? Entonces, ahí está el punto. El poder siempre permitirse, ¿sí? Uno como docente y darle también la seguridad al otro de que puede, ¿sí? Porque les cuento lo de Azul. Azul tiene parálisis cerebral, ¿sí? Una niña hermosa que empezó natación desde que tenía, creo que 9 meses. Y viene la madre, obviamente en silla de ruedas, ¿sí? Porque es muy compleja, ¿sí? Porque yo tengo mi amiga Victoria Echeverría, que las voy a convidar a Victoria Echeverría para que hable con ustedes. Y ella camina, ¿sí? Camina, habla, y bueno, tiene una profesión y trabaja en la provincia, es una genia total y también tiene parálisis, ¿sí? La parálisis de Azul es mucho más compleja. Pero Azul se comunica perfectamente. Y entonces toda la parte motora se ve afectada y su mamá va en silla de ruedas. Me cruzan el vestuario porque nos comunicamos. Yo estaba con la pollera de folclore y me dice, Azul quiere empezar a bailar. Obvio, le digo, ¿cómo no va a venir Azul a bailar? Entonces me dice, ¿cómo hacemos? No sé, le digo, pero vos traela. Ya está. El problema, en todo caso, entre comillas, era mío. No era ni de la madre ni de Azul, ¿sí? Y entonces le dije a la mamá, bueno, mira, le empecé a enseñar el gato. A ver, ¿cómo hacemos para que aprenda el gato? Bueno, vos, me dice, yo siempre la voy a acompañar. Perfecto. Entonces, bueno, vamos, en tantos tiempos hacemos el giro, en tantos tiempos hacemos la vuelta entera. Vas y volvés al lugar del compañero. A todo esto Azul tenía su hermanito que tenía 5 años. Y él quería bailar con su hermana. Entonces, mira lo que se dio. La mamá llevando a Azul, ¿sí? Y el hermanito bailando. O sea, la familia en un espacio en común compartiendo danza folclórica. Es impresionante. O sea, que yo ahora lo veo con el tiempo. Yo en ese momento quería que ellos aprendan y que ellos... Pero uno cuando lo ve a la distancia, dice, mirá, qué genial, ¿sí? Qué genial lo que sucedió, qué genial. Lo mismo pasó con Facundo. Facundo yo lo tenía en el agua, Facundo Kuslak, desde los 4 meses, 3 meses y medio. Un genio en el agua, una súper empatía conmigo. Ustedes no saben lo que es ese nene. Yo lo conocí cuando tenía 9 meses, creo, me lo hubiera llevado a mi casa. Sí, Y verlo crecer en todo este tiempo, sí. son esas cosas que uno dice, wow, Sí. todo lo que logró en todos estos años. Lo que logró, exactamente. Es impresionante. Sí. Y bueno, y Facundo lo mismo, la hermanita también la tuve primero la hermanita, o sea, yo Facundo lo conocí de la panza, porque la hermanita había empezado natación y la mamá venía con la panza, ¿sí? Después él estuvo en incubadora, nació prematuro, toda esa cuestión y empezó. Ahora me la lee Flor, y empezó a nadar y después se sumó a folclore, él pasaba por ahí adelante y se frenaba porque no quería entrar a natación. Él quería nadar y la mamá le decía, no, vos tenés que nadar. No. ¿Qué hacía? Se metía al agua y después se escapaba por el vestuario y se iba al gimnasio que quería bailar. Bueno, así la hermana, hoy por hoy está haciendo una tecnicatura de folclore, y las 2 hermanitas bailan y él también. La pregunta Decime, dice, ¿hacen o toman alguna postura para promover la inclusión a nivel institucional? Se refiere. El objetivo del proyecto Tiburones es inclusión. Es así de simple. Y es más, que es el primer, es la bandera que llevamos. Nosotros no hacemos, por ejemplo, acá nadan las personas con discapacidad, acá nadan las personas sin discapacidad, vos tenés un trabajo, el otro tiene un... No, no. Desde el primer momento el trato es con todos de la misma manera. Entonces, la persona que viene, cuento otra anécdota, viene un nene, viene la mamá con un nene de la mano y el nene se escondía detrás de la mamá. Un niño viene y me dice la mamá, mira, dice, yo vengo porque a mí me da miedo, pero él quiere ser un tiburón.
Y yo lo miro así detrás de la mamá y me pongo a jugar y de un lado del otro hasta que se asoma y le digo, ¿cómo te llamas? Me llamo David. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo quiero ser un tiburón porque mi vecino es tiburón y yo quiero ser un tiburón. Y entonces la madre le había explicado que solamente las personas con discapacidad eran tiburones. Y entonces le digo, no mamá, yo te cuento que la idea del proyecto Tiburones es que todos seamos tiburones y que todos en el agua, el río, no discrimina y todos somos iguales. Y en la pileta tampoco. Entonces, bueno, hasta este chico, hoy por hoy, estudió guardavidas. O sea, ¿qué lo llevó a empatizar con toda la historia de tiburones que pasaron años? Porque empezó cuando tenía 12 años. 10, a ver, 10 años empezó. Y hoy por hoy estudia guardavidas. ¿Sí? Y las cosas que van sucediendo. Y cuando hablamos de inclusión, esta cuestión de cuando uno vive la discapacidad en lo cotidiano, hace que el profesional piense en la discapacidad. Que el abogado trabaje para las leyes que se cumplan o que puedan acceder las personas con discapacidad. Que el arquitecto tenga la accesibilidad, que piense cuando construye que la accesibilidad tiene que ser parte de, ¿sí? Las barreras acá somos las personas en general. Si nosotros empatizamos con el otro en todas estas cuestiones, vamos a tener una sociedad más justa, la construcción, las partes edilicias van a ser más justas, la educación en general, ¿sí? Cuando hablamos de inclusión y vemos una persona con discapacidad en un aula de 20 niños, eso para mí no es inclusión. Disculpen, yo en esta parte difiero y tal vez puedan estar de acuerdo o no, pero yo sostengo de que no estoy diciendo que las aulas estén superpobladas y que tengan la mitad y la mitad, pero sí que sean más chicas y que podamos tener a las personas con discapacidad que sean 5 personas y 10, y que esos niños compartan y vivencien. Pero ¿cómo haces con este chico que, bueno, que no habla y que, bueno, pero está al lado y con la mirada se comunica? No sé si ustedes vieron el corto Lazos, no sé si lo compartieron, te los recomiendo. Lazos se llama, si no después te paso el link, Flor, para que lo compartas. Es El de la impresionante niña, cómo... ¿Cómo? es el de la niña que ayuda a un niño que está en silla, que fallece. Exacto, sí. O Sí, en cuerdas, lazos, español. algo así se llama, ¿no? Guardas, Sí, guardas. cuerdas, ahí está, Sí, lo ¿viste? vi. Bueno, era por ahí, era por ahí. Bueno, es impresionante el hecho de cómo logra conectarse, ¿sí? Y es un niño que apenas se conecta con la mirada, ¿sí? Entonces ahí está el tema. Se los recomiendo después, búsquenlo, si no, googleenlo, que está muy bueno. Y bueno, ¿por dónde iba? Díganme, pregunten. Vamos, chicos, ¿alguna pregunta? Participen, aprovechen que tienen a Sí, alguien que tiene experiencia y sáquense las dudas que les hayan surgido cuando hablábamos sobre multidiscapacidad o que han planteado cuando hablan de discapacidad. Qué silenciosos, qué terribles que son. Todos amarse. sí. No, tal vez también pasa esta cuestión de que surgen muchos problemas, muchas preguntas y no saben por ahí cómo encarar la pregunta. A mí me ha pasado como alumna, ¿sí? Así que está bien, pero siéntanse cómodos en preguntar, porque yo me vivo formando, sigo aprendiendo. Yo te puedo hacer una consulta. Dale, ¿Sí? Dani. Yo entiendo que es un club que trabajan desde la inclusión, es un club. Te hago la consulta esta. Los niños que van a ese club, ¿están escolarizados en escuela especial, escuela común? ¿Qué lazos tienen ustedes? ¿Trabajás con apoyo a los docentes o nada que ver? Sí, sí, hay de todo tipo, de todo tipo. De los que van a la escuela especial y los que están en las escuelas comunes y, y con las docentes de apoyo y algunos van con docentes de apoyo y otras van con asistente porque
es necesario otras cuestiones atender. Y nosotros siempre estamos abiertos y estamos abiertos a hacer informes si nos piden y hacer un intercambio. Y es más, cuando vemos ciertas cuestiones, nos comunicamos con los padres, que para nosotros es lo primero, y si vemos que no sucede, nos comunicamos con el equipo, ¿sí? Estén atentos a esto, estén atentos a aquello, fíjense esto, me parece bárbaro, logró esto, logró aquello, y siempre esa comunicación. Y también la duda con el profesional que lo ve, porque nosotros lo vemos en un contexto donde es muy libre en cuanto, por más que tengamos una estructura de clase, trabajo y todo, al ser recreativo no es la exigencia de un contexto de una institución formal, que también puede tener sus permitidos. Entonces, hace que por ahí ellos resuelvan o se sientan mucho más cómodos en nuestro lugar que en la institución o cuando están con los especialistas, que el equipo terapéutico que trabaja con ellos. Sí. Les puedo compartir, Flor, lo que pasó con Brenda. Dale. Que, bueno, Brenda, ella hace natación y hace danza folclórica. Brenda tiene síndrome de Down, le cuesta un poquito el lenguaje, pero si uno se toma el tiempo, podés entender lo que quiere hablar. Y entonces le dijo a la mamá, ya tiene 22 años, iba a un centro, iba a la mañana, bueno, además de las terapias, había momentos que ella agarraba y se tiraba a dormir. Entonces le dijo a la madre, no, le dijo, pues ella al padre le dice, papito querido. Dice, papito querido, tengo que hablar con vos. Dice, sí, Brenda, decime. Mira, yo tengo 22 años y a mí me tienen que escuchar. Yo no voy a ir más al centro de día. ¿Por qué, Brenda? No, porque yo me voy a dormir, yo me aburro en esto, me aburro en aquello. Dice, yo voy a bailar, voy a nadar, voy a ir con la fonoaudióloga porque a mí me hace falta, pero lo demás no lo hago más. Entonces, yo estoy segura que esa seguridad, valga la redundancia, también se la brindamos la gente que la rodea, no solamente la familia, sino nosotros que la escuchamos y que ayudamos a que la familia también comprenda de que una vez que llega, o sea, no es importante que aprendan a leer y escribir y que hagan una escolaridad, no, sí, dentro de las posibilidades, obviamente, porque eso también le da autonomía, le da seguridad, le da poder comunicarse, le da herramientas, pero no es lo único. Y la felicidad, ¿sí? Es primordial. Si sabe leer, sabe escribir, sabe conectarse con el otro y no es feliz, no. Tenemos un ser humano triste, un ser humano que no quiere estar con el entorno porque el entorno no lo hace, no le da la felicidad que busca, ¿sí? Los extremos nunca son buenos, ¿sí? Pero también buscar un equilibrio. Yo le decía a una mamá, iba, lo sacaba del fonoaudiólogo, lo llevaba a la psicóloga, a la psicopedagoga, lo llevaba pará, yo entiendo que vos querés ayudar, pero a veces más es menos. ¿Qué realmente vos ves que él necesita? Porque vivía estresado ese niño. Era tanta las actividades extra que tenía, más la escuela, que no tenía vida de niño, no jugaba. Entonces me decía, pero yo lo traigo a la pileta y juega. Y claro, le digo, porque es un niño, tiene que jugar. Y con el juego va a aprender otras cosas, pero hay que permitirle el juego, porque es fundamental. En el ser humano, no solamente en el niño, en el ser humano, el juego te abre la cabeza. Me ha pasado a mí en cuestiones de aprendizaje, ¿sí? Negada con algunas cuestiones y después cuando le buscas la vuelta al juego, la rima, pasan cosas increíbles. Yo digo, mirá vos, qué sonsa, ¿por qué no fui por acá? ¿Sí? Por eso les digo que siempre sigo aprendiendo. Ajá. Bueno, en cuanto a la natación, ¿quién me habló? Ahí tiene que ser alguien que sabe, porque como me lo preguntó, como me lo preguntó es alguien que sabe. Mira, a ver, yo desde bebés hasta adultos, ¿sí?
¿Qué características? A ver, te cuento qué pasaba con un niño no tenía problemas motores, por ejemplo. Entonces, le ponía, una vez que ya se sumergía, que iba debajo del agua, que se podía poner en posición horizontal y hacer la patadita y que ya comprendía todo eso. ¿Cómo haces para enseñarle la abrazada? ¿Sí? Por ejemplo, le ponía los dibujitos de goma eva, ¿sí? Delante de sus ojos y le decía, agarra el muñequito y con la manito empujalo para atrás. Y ahí estaba haciendo la tracción de la abrazada, sin decirle que haga la abrazada y sin buscar que yo moverle el brazo para que lo haga, ¿sí? Después, o sea, las consignas son diversas y los recursos son diversos, pero como con el juego, tenés el muñequito adelante, llévalo para atrás, pero por abajo del agua, no por arriba. Entonces agarraba la goma eva y la llevaba para abajo y la llevaba para atrás. Y no estaba pensando en la abrazada, estaba pensando en el movimiento. Sí. Los que en tema de lo que tiene que ver con la espasticidad, el agua tiene algo mágico que busca el agua caliente, se relajan, ¿sí? A veces se relajan demasiado. Entonces, el hecho es que uno tiene que siempre sostener a la persona en esa cuestión de que está boca arriba. ¿Por qué? Porque el boca abajo, en toda su cuestión motora, suceden un montón de cosas que primero se le da la confianza para estar boca arriba y que en la respiración no tiene que pensar, ¿sí? Y no tiene que preocuparse. Si es un adulto, se le habla y se le transmite toda esta cuestión, siempre verbalizar, ¿sí? Y que si tiene la comprensión. Ahora, cuando no tiene la comprensión, ¿sí? Uno busca primero hablarle y siempre la conexión visual. Y hablarle desde ahí, que te vea siempre y que sienta la seguridad. Porque estar en un medio donde no tiene control, donde tal vez nunca estuvo en el agua, ¿sí? Tratar de que se sienta, bueno, vos hacé de cuenta que estás en la cama, mi mano es la almohada, respira tranquilo y buscar relajarte. Si la persona comprende la consigna, lo va a hacer. Si la persona no tiene una comprensión, porque tal vez no la comprende en un primer momento, porque después tal vez verbalmente no lo comprenda, pero vos con la mano le vas buscando el brazo, la mano, estirarlo, que sienta tu mano, y tal vez a veces es un trabajo de dos profesores, no de uno, ¿sí? Porque también tiene que ver eso. Y tal vez no tiene empatía conmigo, cambiamos de profesor. Llevamos a otro y otro profesor desde otro lugar y desde otra comunicación corporal, ¿sí? No verbal, también hace que la persona se relaje. Y entonces, como decía, una vez que está en el agua y logra relajarse, ¿sí? Ahí empieza el movimiento. Y el movimiento nunca se busca una técnica, ¿sí? Nunca nosotros buscamos una técnica. Lo que nosotros buscamos es que, primero, se encuentre en el medio acuático cómodo, ¿sí? Que hay gente que camina 3 o 4 meses, como para decirle, y tarda 2 o 3 meses en meter la cabeza bajo el agua. Y después tardan 2 clases en hacer una patada y en ponerse en posición horizontal y soplar debajo del agua. Pero todo eso, claro, y todo eso lo lleva a que se sienta cómodo. Entonces, cuando la persona se sintió cómoda, se logran cosas maravillosas. De ahí es donde la persona se atreve. A veces su propia condición no hace que esté boca abajo, sino que esté boca arriba, perfecto. A veces su propia condición no hace que mueva todos los miembros, sino que mueva uno solo. A veces su propia condición hace que el solo hecho de estar con la planchita y con el flota-flota y que uno lo va guiando, ¿sí? Hace que disfrute. Y la sonrisa de la persona, no importa si sos media pileta, porque no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de disfrute. Por eso es tan rico el proyecto Tiburón. Lo mismo pasa en la danza. Una señora me dijo, vos discúlpame, Patricia, yo no puedo bailar con Juan Cruz. No puedo. Y le digo, tranquila, está bien, yo te cambio de pareja, ¿sí?
pero vos fíjate cómo Juan Cruz baila conmigo. Cuando ella vio de afuera lo que yo lograba con Juan Cruz, pasaron meses, me dijo, ahora estoy lista. ¿Por qué? Era la seguridad de la persona que hacía de que no se pueda conectar con Juan Cruz, que tiene autismo, que habla, ¿sí? Juan Cruz aprendió a no hablar cuando baila y a conectarse con la voz, a conectarse con la mirada y con el movimiento del pañuelo y con las castañetas y hacer el zapateo, ¿sí? Entonces, eso es permitirse y permitirle también esta cuestión. Sí, Flor. No, era extra, estaba leyendo lo que decía Luciano de que le encantó lo que no se busque la técnica. Yo ya voy a ver si conseguimos, ahora hay más preguntas, si conseguimos el documental de Abrazos del Agua para que vean los chicos realmente la emoción que se transmite cuando se ven las imágenes de los chicos, uno dice chicos, aunque en realidad pero muchos ya son adultos, claro. Uh-huh. Cuando se meten al agua y cuando llegan a la meta, a donde está la gente esperando. Aparte entrenan todo el año, ellos entrenan todo el año para superarse, sí, tal cual. Eso quiero buscarlo para que lo vean, aunque no sea específico así, como para que lo conozcan. A ver qué dicen. Dice Marcela, comentando el juego como lo hace Patricia, ¿cuál es tu opinión con respecto a la educación formal en discapacidad? ¿Qué cambiarías? Digo por esto que decías que sería mejor un aula más diversa. ¿Qué agregarías y sacarías? Y eso, esa cuestión de que las aulas sean de 15 personas y de que por lo menos 5 tengan una diversidad. Ojo, que no las personas a nivel social comprometidas, a veces tal vez es mucho más compleja trabajarlas. Y eso también para mí tendría que estar en el área de discapacidad, en mi pensar. Porque una persona que su contexto familiar no está comprometido, no ayuda, y que tiene problemáticas de violencia, de separación, de agresión, de falta de trabajo, de falta de compromiso con la escuela y con el niño se nota definitivamente. Y entonces estaría bueno que las aulas sean más, que sean poco y que este trabajo, yo a veces cuando hablamos con mis compañeros decimos eso, si la sociedad estaría más abierta y miraría más al costado, en vez de mirarse a uno mismo, serían, o sea, el argentino ayuda, el argentino, yo no estoy diciendo que no, pero seríamos más y ayudaríamos más al otro y tendríamos una sociedad que realmente se forme desde otro lugar y tendríamos otras políticas que también es un tema, la política. Sí, la política institucional a nivel escuela, la política a nivel provincia, la política de la ciudad, eso también. Si la política a nivel de ciudad no contempla las rampas en las esquinas, ¿sí? Si la política no contempla que las veredas estén para las personas no videntes, estén en condición y para las personas en silla de rueda, o para la persona que tiene una motricidad acotada, o una señora con un cochecito con un bebé, o una embarazada, ¿sí? Si las políticas trabajarían desde ese lugar, entonces ahí es donde todo sería más ameno para Sí, aparte sería tirar todos para el mismo lado, de cierta forma, porque si uno está tratando de conseguir cierta autonomía y cierto disfrute, y después el entorno no ayuda en nada, también nos quedamos así como en el camino. Sí. Silvina dice, en todos los campos es necesario hacer sentir cómodo a la otra persona, fundamental para la confianza y de esta manera permitirles apropiarse de los conocimientos. Sí. Manina dice, qué importante el trabajo que realizan con las personas del contexto, más allá de la familia de cada uno. Y Claudia dice que es importante que disfruten y que se sientan felices. O sea, esto que veníamos hablando, ¿sí? Yo creo que varias veces se los he dicho cuando veíamos cuáles eran las causas de
multidiscapacidad y cuáles eran las definiciones de multidiscapacidad y cuáles eran los pronósticos de las personas con multidiscapacidad. Esto de poder correrse de ese lugar creo que es lo más importante. Poder cambiar nosotros como profesionales la mirada que tenemos hacia las personas con discapacidad es lo más importante. ¿Sí? Porque si nosotros estamos pensando en que no van a poder o no somos capaces de trabajar en equipo con los docentes de común o con los otros profesionales que son partes del equipo que trabaja con el niño, por más buena voluntad que haya, algo siempre falla en el medio. ¿Sí? Sí. También quería comentar que tampoco es un lecho de rosas. Obviamente. Obviamente. El hecho de que, bueno, hemos recibido desde mordiscones, arañazos, patadas, trompadas, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque es una forma de expresión. ¿Sí? Cuando te está diciendo sí, te está diciendo no. Y eso uno no lo puede ver. El momento que uno conoce a una persona por primera vez, un día viene un papá, sus 2 hijos con discapacidad, uno es Asperger y el otro es autismo, y yo no los conocía, y los chicos ya sabían nadar. Viene el papá, había tenido una entrevista con Patricio, no conmigo. Yo soy una persona que tengo 20 ojos, estoy con mi alumno acá, con el que está bajando en la rampa, con el que está allá, pero porque aprendí a trabajar así, y es muy estresante al principio, pero después uno se relaja y bueno, y lo va viviendo, por más que esté el guardavidas, que estén mis compañeros, soy así, como expectante a todo, por las dudas y por si acaso. Ese día yo no estaba en el agua, porque nosotros trabajamos en el agua, no estaba en el agua, no recuerdo por qué, y entra un papá y entra con los niños que yo no los conocía, entran corriendo y se meten a la rampa y uno directamente se tira en lo hondo. Y yo lo miro hacia el padre y le digo, papá, y me dice, no, saben nadar. Perfecto, le digo, ¿cuántos saben nadar? Porque me ha pasado también, dice, no, porque el nene sabe. Y el nene sabe y después empezaba a tragar agua con esta cuestión de que el padre quiere, pero no, el nene sabe qué sabe. ¿Sí? ¿Qué sabe? Sobre todo en el medio acuático. Uno en la tierra, bueno, se raspa la rodilla, ¿sí? Pasan otras cosas, pero en el agua no es joda, se te fue abajo y se complicó, ¿sí? Entonces me dice, no, el nene está, bueno, papá, yo lo que te pido, por favor, es que lo tengas con vos, ¿sí? Y que cuando un profe se te acerque y trabaje con vos, no lo dejes solo, ¿sí? Porque no lo conozco, discúlpame, le digo. Discúlpame, pero es mi forma de trabajar. Le digo que el papá no le gustó, pero yo me quedé tranquila. ¿Sí? Yo me quedé tranquila como profesional, que yo le estaba haciendo lo correcto. Si pasaba algo, yo tenía el guardavidas que en 2 segundos y medio se tiraba y lo agarraba. ¿Sí? Eso también, el equipo de trabajo, el tener la conciencia de trabajar con gente que vos sabés que responde. Entonces eso está bueno, ¿sí? Pero bueno, hay una preguntita por ahí, Flor. Dice, es más difícil romper esquemas pedagógicos que el trabajo sobre el niño y los compañeros. Si no se mirara la falta a primera vista. Generalmente en las aulas nos encontramos con infinidad de diferencias, cada uno de los estudiantes es único y diferente. Con respecto a su equipo de profesionales, pregunta Marcela, ¿cómo circula la información? ¿Tienen reuniones diarias, semanales? Y Solana dice que qué lindo poder escuchar y compartir las experiencias de lo práctico. Sí, mira, nosotros cuando el vínculo del trabajo en cuanto a lo que es el espacio en la pileta es como una conexión ahí que tenés con el profe y la vas hablando. No nos reunimos, realmente no nos reunimos, pero sí en el momento, mira esto, y aparte celebramos cada avance y mostramos cada avance. Y entonces eso también hace que el otro profe vea, por más que está trabajando con otro grupo, uy, profe, mira lo que pasó acá, bueno, vamos a ver todo, y todos aplaudimos lo que hace. Esa es nuestra forma, primero, de brindarle confianza, segundo, de saber del otro, porque puedo enfermarme yo, puede enfermarse otra persona, y puede tranquilamente trabajar
con esa persona en esta cuestión. Entonces el equipo de trabajo es como que todos trabajábamos con todos, aprendimos eso con el tiempo, porque tampoco lo hacíamos así al principio éramos que nos abocábamos a nuestros grupos y a nuestra gente y después empezamos a ver la falencia de que, bueno, alguien se iba de vacaciones y qué pasaba con ese grupo, que no conocíamos. Entonces nos empezamos a preparar antes. ¿Por qué? Porque sabíamos que se iba de vacaciones y que teníamos que atender tal o cual situación. Y entonces después empezamos a decir, no, vamos a empezar a rotar. ¿Por qué? Porque así todos trabajamos con todo y todos sabemos qué necesita cada uno. Y también se lograban cosas hermosas en esta cuestión de que lo que hacía conmigo no lo hacía con otro profe y lo que hacía con otro profe no hacía con el otro. Entonces ahí también él, estas cuestiones, por ejemplo, de la actitud del capricho, por ejemplo, que es muy recurrente, ¿sí? Entonces conmigo no trabajaba, pero venía otro profe y trabajaba. Y después con otro profe trabajaba medias. Entonces, claro, hola, pará. O, no, como decía, lenguaje selectivo. Y una mamá me dice, no, lo que pasa es que tiene lenguaje selectivo. Ajá. ¿Y cómo es eso, mamá? Y a veces se comunica, a veces no. Mientras estaba la madre, se iba la madre. Señor, ¿puede hacer esto? Señor, ¿puede hacer aquello? Claro, era selectivo, sí, claramente. ¿Pero por qué? Porque estaba la mirada de la mamá ahí y entonces se le elegía no hablar y no trabajar y no, una vez que la madre se iba, era otra cosa. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta para que vayamos liberando a Patricia? Yo sé que seguramente tienen muchísimas más experiencias para contar. Podemos organizar otra charla más adelante, aunque ustedes ya no van a ser alumnos míos ni de Alejandra, pero podemos organizar algo institucional para que el resto del profesorado también tenga la posibilidad de conocer esta experiencia. Pero sumar alumnos y sumar, sí, claro que sumar sí. esto que hablábamos, ¿sí? Lo importante de la mirada que se le pone. Te cuento, Patricia, muchos de los chicos son docentes de grado antes, ¿sí? Salvo Luciano, que es profe de educación física, el resto son maestros de grado y están haciendo el profesorado de educación especial como segunda carrera. Entonces, muchos tienen por ahí las dos miradas y vienen también con una mirada sesgadas porque no conocen la otra realidad hasta que la tienen adentro del aula. Y muchos creo que han entrado a estudiar el profesorado porque han tenido niños integrados que han movilizado algo en ellos que les mostró que necesitaban más recursos o más herramientas, ¿sí? Entonces, la importancia de tener la mirada de este otro, de poder ver desde otro ángulo, ¿sí? Porque siempre nosotros estamos abocados a lo institucional y a lo escolar. Esto de poder verlo más allá, de ver la llegada un poco más social, desde lo recreativo, desde otros ámbitos, también es rico y es importante para la formación. Así que, niños, si quieren hacer otra pregunta, hablen ahora o callen. O tendrán que esperar hasta la próxima. Pueden abrir los micrófonos y preguntar, no solamente por el chat. O sea, tómense el momento ahora, ordenados, para que Patricia también los escuche. Yo ya les expliqué un montón de veces este último año que con las clases, en este contexto, eso de que estén todos callados por ahí, es como que uno no tiene la idea o no puede saber qué es lo que está movilizando o no, porque no tiene el ida y vuelta que tendríamos en un lugar físico, ¿sí? Aunque lo físico tampoco nos daría la posibilidad de charlar con Patricia porque está bastante lejos. Hay que verle Pero lo bueno a todo. Si me invitan voy, no hay problema. Si me invitan, voy. Hasta Altagracia. Así que bueno, chicos, si quieren ir habilitando los micrófonos de forma ordenada, no hablen todos juntos, para plantear alguna duda o expresar lo que les haya movilizado o llamado más la atención, bárbaro. Vanina, vos ya lo escribiste, pero si querés hablarlo.
es justamente eso. O sea, estamos a distancia, pero sin embargo la realidad en toda la es igual, y posiblemente la realidad en las aulas también sea igual. Hablo de las aulas porque, bueno, yo ya soy docente y lo que me tocó vivir, y uno de los motivos por el cual entré al profesorado, es ver que había un banco ocupado con una persona que hacía una actividad totalmente diferente o que dibujaba. Y el contenido curricular iba por otro lado y esa persona no estaba ni a la altura ni estimulado, nada. Entonces me quedé con esa duda de decir, no puede ser que no se pueda hacer nada, algo tiene que hacerse. Y justo abrió el profesorado y bueno, adentro. Buscando esto, Buenísimo. buscando otras experiencias, buscando otros recursos. Y que sí, que poco a poco los vamos adquiriendo. Aparte, lo Lamentablemente no se puede hacer presencial. Pero la importancia de estar con él igual, con estar con el par, con estar con el niño de su edad. Sí. ¿Sí? Es tan Sí. importante eso. Es fundamental, es fundamental. Gracias. No, a vos. Marcela dice que su micrófono está muy bajo de sonido, pero que agradece la mirada tuya, Patricia, de poner este tinte con el vínculo y en el juego. Amparo, ¿vos querés hablar vos? Bueno, dice que muy interesante la charla. le dio pánico escénico. Muy interesante la charla, me gustó mucho también. Me gustaría participar en el grupo. Supongo que habla del grupo de los tiburones. Ah, dice que no le anda el parlante, Amparo. Ah, está. Bien. Chicos, el resto, vamos a ir cerrando. Nosotros tenemos, por ejemplo, gente de Mendoza que viene, ¿sí? De la Laguna de Atuel, que se sumó al proyecto porque tenían parientes en Arroyo Seco. Y entonces ahora tenemos, se podría decir que otra sede allá. Y empezamos con uno solo y ahora son como 30 que se vienen a sumar del proyecto y todos los años participan en Río. Bueno, O sea que viaje de estudio a Arroyo Seco. Un viaje práctico de estudio. Vamos a organizar a Ale con práctica. Claro. Con el taller integrador nos vamos un fin de semana a Arroyo Seco a conocer a los tiburones. Sí, ¿cómo que no? Yo me quedé con todas las ganas de ir al último cruce que hicieron. Mira. Sí, y bueno, y ahora con esta pandemia. Sí, está como medio coartado. Sí, pero bueno. Sí. Ya vamos a retomar una vez que nos vacunemos todos y bueno, y estemos. Sí, igualmente, por ejemplo, la pileta ahora no está funcionando. Por cuestiones de protocolo, me decías. Claro, y también, pero porque la institución tuvo un problema con gas y unas cuestiones. Ah, cierto, sí. Y también estuvieron como centro para enfermos de COVID. Claro, que gracias a Dios no lo necesitamos. Sí, no fue utilizado. Pero bueno, o sea, y te decía, el taller de danza sí está funcionando. En la parte yo le doy en privado porque tuve que alquilar un lugar. Primero porque ellos me insistían. Y después porque también yo necesitaba también dar clases y los extrañaba muchísimo. Al mes y medio que empezó la pandemia, me encuentro llorando afuera de un negocio haciendo cola y pensando que no los iba a poder abrazar. Y fue tan duro para mí. Yo lloraba y viene una señora y me dice, ¿qué te pasa? ¿Te sentís mal? No, le digo, no me pasa nada. Y le conté lo que me había pasado. O sea, a mí era como a todo ser humano, creo que el abrazo es tan hermoso. Y llegar y que te abran y te diga, hola señor, te extrañé, hola señor, quiero bailar, hola señor, gana meterme al agua con boca, hola señor. Que eso no lo iba a tener, me di cuenta al mes y medio cuando estaba haciendo cola en un negocio. Así que por eso insistí tanto después yo pertenezco a un grupo que se llama Trabajadores de la Danza Santafesina Folclórica, donde gestionamos un protocolo para poder trabajar. Y en junio, julio, se habilitó y ahí. Es más, soy la única profesora que trabaja con protocolo en Arroyo Seco en danza folclórica. Bueno, Luciano, ¿querés habilitar el micrófono y saludar? Aldi dice, muy enriquecedor este encuentro, gracias por el espacio. Ale, también te invito a si querés sumarte para ir haciendo un cierre. Bueno, Patricia, muchísimas gracias, como puse ahí
Perdón, el mensaje, gracias por tu tiempo y compartir tu experiencia. Yo particularmente soy de los que ingresó al profesorado para buscar herramientas, dado que, bueno, en el profesorado es como que es una pata faltante que tenemos en nuestra formación. Y bueno, encontrarme con una colega que trabaje dentro del área y que pueda compartir su experiencia es muy enriquecedor. Así que muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a vos por estar. Te voy a contar lo que pasó cuando empecé el profesorado de educación física. Primer año no se habla de discapacidad. Segundo año no se habla de discapacidad. Tercer año no se habla de discapacidad. Cuarto año, discapacidad, el EDI, discapacidad y tercera edad. Mira vos. Y entonces yo me pongo adelante del profesor y le digo, hola, le digo, hace 3 años que venimos haciendo esta formación y recién ahora, y sobre todo ponen tercera edad y discapacidad. Hola, un niño que nace, o sea, la persona que adquiere discapacidad es un tema, pero el niño que nace y el contexto y el docente tiene que estar preparado. Y yo ya venía trabajando con tiburones hacía más de 10 años. Entonces le digo, ¿cómo puede ser que no se trabaje? Y dice, bueno, pero eso depende ¿de qué? De arriba, del ministerio que tiene que plantearse una estrategia, ¿sí? Para y dar los recursos pedagógicos y toda una estructura que no depende de nosotros que nos vamos a formar. Digo, bueno, entonces habría que reformular eso, habría que gestionar eso. En este momento no estoy abocada a eso, pero sí me gustaría trabajar en un proyecto donde desde el Ministerio de Educación y en todo, sea docente de cualquier área, o sea profesor de cualquier área, que se tenga esa materia, pero que sea, que sea troncal para que, el docente no encuentre esa sorpresa de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Porque eso es lo que le pasaba a mi compañero. ¿Ahora qué hago? Yo le decía, vení, vamos por acá, vamos por allá cuando hacíamos las prácticas. Así que bueno, ya trabajaré en eso. En este momento no, pero ya trabajaré. Bueno, a modo Gracias a de ustedes. cierre, también quiero agradecer a Patricia y a Florencia todo esto que estamos comentando, esta transversalidad. Nosotros, si bien disponemos del ministerio, pero se está hablando, porque este tipo de encuentros que estamos haciendo ahora, también lo hemos propuesto para los otros profesorados de nuestra casa. Entonces, sin querer, estamos llevando esta palabra a los otros lugares para que podamos tener una mirada un poco más inclusiva, ¿sí? Así que creo que estamos comenzando haciendo el caminito de hormiga y bueno, lo ideal es seguir con este tipo de encuentros. Así que muchas gracias por toda tu experiencia, encantada. Escribí mucho porque estoy un poco difónica, entonces te escribí en el chat, cualquier cosa lo puedes leer ahí, pero bueno, la idea creo que ha sido clara. Un beso enorme para todos. Muchísimas gracias. Bueno, Patricia, realmente muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de organizar tus actividades, que sé que son muchas, para poder brindar tu mirada, más que importante, y espero que sea la primera de muchas charlas que podamos organizar y sí, claro que puedas sumar desde tu lugar más personas de los tiburones para compartir también su mirada. Yo estoy segura que va a suceder, que les va a encantar. Así que bueno, chicos, espero que se hayan nutrido de la experiencia de Patricia, ¿sí? que puedan tomar todo lo que escucharon desde el punto de vista de la teoría que estuvimos viendo, de la que pudimos ver, porque yo te cuento, Patricia, que esta materia la empezamos el 20 de octubre, porque no había tenido docentes hasta esa etapa del año, entonces es como que tuvimos muy poco tiempo como para revisar algunas cuestiones, y por eso también yo quise proponer este espacio del conversatorio como para nutrir un poco desde otro lado, que no sea solamente lo teórico, que iba a ser lo único que íbamos a poder ver, sino por una cuestión de tiempo, ¿sí? Sí.
Yo Así lo que le que, quería dejar, bueno, primero agradecer y bueno, ya saben que cuentan conmigo y cualquier cosa. En Facebook, cualquier pregunta o algo que a ustedes les surja, que se les viene después o en algún momento de su carrera que quieran preguntar, yo estoy a disposición. Es como yo dije, a mí me hubiera encantado tener a alguien con experiencia y que me diga, mirá, yo te recomiendo o me parece o a mí me resultó esto, ¿sí? Yo fui muy autodidacta en cuanto a lo que es mi recorrido. Entonces, me hubiera encantado tener a alguien que sepa un poquito, no es que esté mucho, un poquito más, nada más. Y sigo aprendiendo. Y bueno, que los agradecer. chicos te Así que bueno, estamos en contacto. agradecen las anécdotas, la experiencia, plantean que fue enriquecedor y te dan las gracias, ¿sí? Bueno, Así que realmente, Patri, muchísimas gracias. Chicos, gracias a ustedes. seguiremos con estos espacios. Y ahora nos dieron las 10, así que nos dieron las 10, así que vamos a dar por terminado este conversatorio. Muchas gracias por Bueno, estar y ya charlaremos Ah, también nosotros desde la cátedra, ¿sí? Bueno, muchas cualquier cosa a gracias. disposición. Buenas noches Listo. a todos. Adiós, saluden. Muchas Hasta gracias. luego. Chao, Gracias. gracias. Buenas noches. Chau, chau. Suerte. Nos vemos. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, profe. Buenas Adiós. noches.